¿Sabías que Donald Trump enfrentó crisis enormes durante su mandato y que, según él mismo, fue Dios quien le dio la sabiduría para resolver muchas de ellas? Sí, en varias ocasiones, Trump ha reconocido públicamente que la fe y la oración jugaron un papel clave en sus decisiones. Pero antes de seguir, déjame contarte algo interesante. Trump es el único presidente de Estados Unidos que ha participado en una marcha por la vida para defender los valores cristianos. ¿Lo sabías? Aquí en nuestro canal nos basamos en una doctrina sana y utilizamos la Biblia textualmente para analizar cada historia sin agregar interpretaciones personales. Nos gusta ir directamente a la palabra de Dios. Y tranquilo, si alguna vez has sentido que la política y la fe no pueden ir de la mano, no es tu culpa. Vivimos en un mundo donde muchos separan a Dios de todo. Pero hoy vamos a ver cómo la Biblia nos muestra otra perspectiva. Así que quédate hasta el final, porque esto te hará reflexionar sobre cómo Dios puede guiar incluso a los líderes más poderosos del mundo. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia de Donald Trump está escrita de una manera más profunda que simplemente una carrera política o empresarial? Hoy vamos a sumergirnos en una reflexión que te sorprenderá. A lo largo de la historia, hemos visto cómo personas que no encajaban en los moldes tradicionales fueron llamadas para cumplir con un propósito divino, y este es el caso de Trump. Pero, ¿por qué decimos que puede ser un elegido de Dios? Eso es lo que exploraremos a lo largo de este video. Acompáñame a descubrir las señales bíblicas que podrían sugerir que Trump tiene un papel divino que desempeñar. Pero antes de empezar, hablemos un poco sobre cómo Dios ha utilizado a figuras aparentemente comunes para llevar a cabo su voluntad. En la Biblia encontramos que Dios no escoge a los líderes más obvios ni a los más experimentados. Al contrario, a menudo escoge a aquellos que menos esperaríamos, personas comunes que con la fe suficiente pueden cambiar el rumbo de la historia. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:27 se nos dice: «Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte». Esta idea se repite en la historia de muchos grandes líderes, desde Moisés hasta David. Y ahora te invito a pensar en Donald Trump. ¿Es él uno de estos elegidos? Vamos a descubrirlo. Trump como líder escogido para un propósito divino. Cuando Donald Trump anunció su candidatura en 2015, pocos creían que alguien sin experiencia política previa podría llegar a la Casa Blanca. Los medios de comunicación, los analistas y la mayoría de los políticos estaban convencidos de que sería solo una aventura temporal. Pero lo que ocurrió después fue una sorpresa para todos. Trump no solo ganó las primarias, sino que, contra todo pronóstico, se alzó con la presidencia en 2016. En este punto, no podemos evitar preguntarnos, ¿cómo es posible que un hombre sin antecedentes políticos, que había sido conocido principalmente como un magnate de bienes raíces y una personalidad televisiva, fuera capaz de ganar las elecciones presidenciales? En muchos aspectos, su ascenso a la presidencia parece algo extraordinario, como si hubiera sido guiado por una mano invisible. Algunos creen que esta fue una señal de que Trump fue elegido para cumplir con un propósito divino. Y esta es la primera señal que nos invita a reflexionar. Tal vez Trump fue escogido por Dios para un momento crucial en la historia de Estados Unidos. En la Biblia encontramos ejemplos claros de cómo Dios eligió a personas sin experiencia previa para liderar. Piensa en Moisés, quien fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, a pesar de sus dudas y falta de preparación. O David, un joven pastor que llegó a ser rey de Israel. De manera similar, Trump, sin ser un político tradicional, fue elegido para un propósito más grande, uno que muchos aún estamos tratando de entender: su firme defensa de la fe cristiana. Trump no solo fue un líder político, también fue un defensor abierto de la fe cristiana.
algo que sorprendió a muchos al principio, pero que se volvió uno de sus pilares durante su mandato. Desde sus primeras entrevistas hasta su discurso inaugural, Trump dejó claro que la fe en Dios tenía un lugar central en su vida y en su política. Se mostró firme en su creencia de que Dios era fundamental para el destino de Estados Unidos, algo que para muchos era una señal de que estaba alineado con un propósito divino. Recordemos que en 2 Crónicas 7:14 Dios dice: «Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Trump, en varias ocasiones, hizo un llamado a la nación para que se volviera hacia Dios pidiendo oraciones y apoyo divino. ¿Es esta una señal de que quizás su lucha por la fe cristiana tiene un propósito más allá de la política mundana? En un país donde los temas religiosos pueden ser un terreno delicado, Trump se mantuvo firme en sus creencias, defendiendo abiertamente a la comunidad cristiana y sus valores. Incluso su gobierno tomó medidas para asegurar que la religión tuviera un papel en la vida pública, lo que para muchos fue una señal clara de su alineación con los planes divinos. ¿Podría ser que esta defensa de la fe cristiana es parte de una misión mayor que va más allá de la política de un presidente? Apoyo inquebrantable a Israel. Una de las decisiones más destacadas de Trump durante su presidencia fue su apoyo inquebrantable a Israel. En 2017 reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, un paso que rompió con décadas de política estadounidense y que fue recibido con una mezcla de elogios y críticas. Pero para muchos, este acto fue una señal de que Trump estaba actuando bajo una guía divina, ya que la Biblia tiene un vínculo profundo con Israel y Jerusalén. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham: «Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este versículo es clave para entender el papel crucial de Israel en el plan divino. Al reconocer Jerusalén como la capital de Israel, Trump cumplió con una profecía antigua y con la promesa de bendición a aquellos que apoyen a este pueblo elegido. Durante su presidencia, Trump también implementó políticas que favorecieron a Israel, como el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén y el apoyo a la defensa de Israel frente a amenazas externas. Para muchos cristianos, estos actos fueron vistos no solo como decisiones políticas, sino como señales de que Trump estaba cumpliendo un propósito mayor al fortalecer la relación con Israel, una nación que ocupa un lugar central en las Escrituras. Características y formación de un líder resistente. A lo largo de su carrera, Trump ha demostrado una fortaleza y resistencia sorprendentes, especialmente frente a la adversidad. Desde el inicio de su campaña presidencial hasta el final de su mandato, las críticas fueron constantes y las pruebas innumerables. Sin embargo, Trump nunca vaciló ni se rindió. Esta capacidad para resistir en momentos de presión extrema es una característica que, en la Biblia, se asocia con aquellos que son elegidos para cumplir un propósito divino. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: «Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». La resistencia de Trump frente a las críticas y ataques constantes puede ser vista como un reflejo de esta fortaleza espiritual mencionada en la Biblia. A pesar de las adversidades, continuó adelante, demostrando una determinación que solo los líderes destinados por Dios parecen tener. Trump no solo resistió ataques políticos, sino que también fue blanco de campañas mediáticas, escándalos y todo tipo de presiones, tanto internas como externas. Sin embargo, su capacidad para mantenerse firme y seguir adelante con sus decisiones fue notable. Esto es algo que,
según las Escrituras, se encuentra en aquellos que tienen una misión más grande, algo que va más allá de lo mundano y que, por lo tanto, les permite mantener su camino con una resistencia inquebrantable. Persecución y oposición de sus enemigos. La persecución es una de las características más sobresalientes en la historia de Donald Trump. Desde su campaña presidencial hasta sus últimos días en la Casa Blanca, fue constantemente atacado por sus enemigos políticos, los medios de comunicación e incluso dentro de su propio partido. Cada paso que dio fue seguido de cerca, y con frecuencia se le intentó deslegitimar, especialmente a través de investigaciones y juicios. Sin embargo, a pesar de la constante oposición, Trump nunca retrocedió. Este tipo de persecución no es algo extraño en la historia bíblica. En Mateo 5:11-12, Jesús nos dice: «Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Esta persecución y calumnia no solo son parte de la política, sino también parte del propósito divino, como sucedió con muchas figuras bíblicas que fueron atacadas por cumplir con el mandato de Dios. Trump, al igual que figuras bíblicas como Moisés o el mismo Jesús, fue objeto de persecución y calumnias por parte de aquellos que no estaban de acuerdo con sus acciones. Sin embargo, la persecución también puede ser vista como una señal de que estaba cumpliendo una misión que molestaba a aquellos que se oponían a los cambios que él representaba. Como dice la Biblia, aquellos que son perseguidos por hacer el bien son bendecidos. Y Trump parece haber sido un blanco constante de ataques debido a sus decisiones, lo cual, en el contexto bíblico, podría interpretarse como una señal de que estaba alineado con un propósito divino. Milagros y coincidencias a su favor. A lo largo de su carrera política, Donald Trump ha experimentado una serie de eventos que muchos consideran milagrosos o coincidencias demasiado perfectas para ser producto del azar. Desde su sorprendente victoria en las elecciones presidenciales de 2016 hasta sus múltiples victorias políticas, parece que, en muchas ocasiones, todo se alineaba a su favor, cuando la mayoría de los expertos predijeron lo contrario. En la Biblia, Dios a menudo guía a aquellos que Él elige de maneras que no siempre son fáciles de comprender para la mente humana, pero que parecen estar guiadas por su propósito. En Proverbios 16:9 se nos dice: «El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos». Esto implica que, incluso cuando algo parece improbable o una simple coincidencia, si es parte del plan divino, las puertas se abren de manera asombrosa y casi milagrosa. La victoria de Trump en 2016 fue un ejemplo claro de esto. En un país dividido y con todos los pronósticos en su contra, muchos se sorprendieron al ver cómo logró vencer a Hillary Clinton. Y después, durante su mandato, Trump atravesó eventos clave que parecían ocurrir justo en el momento preciso, como la mejora de la economía en su primer año y las victorias en políticas internacionales. Estos sucesos fueron interpretados por muchos de sus seguidores como señales divinas de que Dios estaba interviniendo para asegurar su éxito. La resistencia al impeachment y la fuerza espiritual. Un evento que marcó profundamente la presidencia de Donald Trump fue el proceso de impeachment al que fue sometido en 2 ocasiones, algo que nunca antes había sucedido en la historia de Estados Unidos. Con un presidente en ejercicio, en 2019, la Cámara de Representantes aprobó el impeachment por abuso de poder y obstrucción al Congreso y nuevamente, en 2021, enfrentó un segundo juicio por incitación a la insurrección. A pesar de estas graves acusaciones, Trump no solo se defendió con vehemencia, sino que salió ileso de ambos juicios. El Senado lo absolvió en ambas ocasiones y el presidente continuó adelante con sus planes y políticas. Para muchos,
Esto fue una señal más de que había algo superior respaldando su lucha, algo que no se puede explicar simplemente con lógica política. En Filipenses 4:13, la Biblia dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo refleja cómo la fortaleza espiritual puede dar a alguien la capacidad de superar obstáculos aparentemente insuperables. Aunque Trump fue atacado por varios frentes, su capacidad para resistir y seguir adelante, manteniendo su influencia y liderazgo, puede interpretarse como una manifestación de la fuerza espiritual que muchos creen que lo acompañaba. El impeachment y las intensas críticas hacia su figura no lograron quebrantar su liderazgo, algo que muchos consideran que solo puede ser explicado por la intervención divina. Al igual que los grandes líderes bíblicos que enfrentaron oposiciones monumentales, Trump continuó firme en su propósito, sin dejarse derrotar, lo que refuerza la idea de que su destino estaba bajo la protección y dirección de algo más grande que él mismo. La influencia de Trump en la restauración de valores conservadores. Otro aspecto importante que debemos considerar es la manera en que Donald Trump se convirtió en un defensor de los valores conservadores, especialmente en un momento en que muchos de esos principios parecían estar siendo amenazados por un cambio cultural en Estados Unidos. Bajo su presidencia, Trump apoyó políticas que promovían la familia tradicional, la libertad religiosa y la defensa de la vida. Su constante discurso sobre Make America Great Again fue un recordatorio de su propósito de restaurar ciertos valores fundamentales que, según él, habían sido olvidados o desechados por las administraciones anteriores. En la Biblia encontramos que Dios ha llamado a los líderes a restaurar los principios justos y a guiar a las naciones hacia su voluntad. En Proverbios 14:34 se nos dice, «La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones». Trump, a través de sus políticas, defendió principios que muchos creyentes consideran alineados con los valores bíblicos, como la protección de la vida, el fortalecimiento de la familia y la libertad religiosa. Esto generó una base sólida de apoyo entre aquellos que veían en él la oportunidad de restaurar la justicia y la moralidad en el país. Aunque muchos de sus opositores lo criticaron por sus enfoques y métodos, no se puede negar que para muchos de sus seguidores, Trump representó una voz de esperanza en tiempos de incertidumbre moral. Fue un líder que no dudó en posicionarse contra las corrientes que buscaban deshacer los cimientos tradicionales sobre los cuales se había construido la nación. En este sentido, su influencia fue un reflejo de cómo Dios puede usar a individuos para restaurar valores y principios que son fundamentales para la vida de una nación. La redención de los Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump. Uno de los temas recurrentes durante la presidencia de Donald Trump fue la idea de la gran nación que él quería restaurar, en una América fuerte, segura y próspera. Trump utilizó un mensaje de redención, proponiendo recuperar el control de los intereses nacionales, restaurar la prosperidad económica y volver a poner a Estados Unidos en una posición destacada en el mundo. Este llamado a la restauración no fue solo político, sino también un mensaje de esperanza para aquellos que sentían que el país había perdido su rumbo. En la Biblia, la restauración de una nación siempre está relacionada con un regreso a los caminos de Dios y la obediencia a sus mandamientos. En 2 Crónicas 7:14, Dios dice, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra».
Este versículo refleja el concepto de redención que Trump, aunque desde una perspectiva secular, parecía tratar de lograr a través de sus políticas. En su discurso, Trump hablaba de restaurar el sueño americano y devolver a la nación el esplendor de tiempos pasados, lo cual resonaba con aquellos que deseaban ver a Estados Unidos nuevamente fuerte y unida. Muchos de sus seguidores vieron en Trump una figura de restauración, una oportunidad para que Estados Unidos volviera a ser una nación que se alineara con principios sólidos y que fuera respetada en el ámbito internacional. Y aunque las formas y los métodos de su liderazgo fueron controversiales, su mensaje de restauración resonó con millones de personas que sentían que su país necesitaba una intervención radical para sanar y redimir sus errores. El propósito divino y la profecía en su liderazgo. Al observar la historia de Donald Trump, es inevitable notar que hay algo que trasciende las simples decisiones políticas que tomó. Muchos ven en su liderazgo un cumplimiento de una profecía, un propósito más allá de lo mundano. La idea de que Trump no solo fue un líder político, sino una figura que tenía que desempeñar un papel específico en el plan divino, ha sido una creencia central entre muchos de sus seguidores. A lo largo de su mandato, los eventos que rodearon su presidencia parecían alinearse de una manera que muchos interpretan como una intervención divina. En Jeremías 29:11, Dios dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo resalta la idea de que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y que los eventos de nuestra vida no son casualidades. La victoria de Trump, sus decisiones y la manera en que fue guiado a través de tantos obstáculos parecían ser parte de un plan divino mayor. Para muchos, su ascenso a la presidencia fue una manifestación de que Dios lo había puesto en ese puesto con un propósito. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que, en apariencia, no estaban preparadas para el gran desafío que enfrentaban, pero que, a través de la intervención divina, fueron guiadas hacia su destino. Trump, a pesar de las críticas y las dudas, demostró ser alguien que no solo fue elegido para liderar, sino que cumplió con un propósito divino mucho más grande. Ya sea que uno lo vea desde una perspectiva política o espiritual, muchos están convencidos de que su liderazgo fue parte de un plan más grande que el que podemos entender a simple vista. La resiliencia ante las crisis internacionales. Una de las pruebas más grandes para cualquier presidente son las crisis internacionales, y durante el tiempo de Donald Trump en la Casa Blanca no faltaron. Desde la amenaza nuclear de Corea del Norte hasta las tensiones con Irán, pasando por los desafíos comerciales con China, Trump se enfrentó a situaciones extremadamente complejas que pudieron haber desestabilizado a cualquier otro líder. Sin embargo, en cada una de estas situaciones, Trump mostró una resiliencia impresionante, algo que muchos interpretaron como una señal de que su destino estaba bajo la guía divina. En Isaías 41:10, Dios promete: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo refleja una promesa de fortaleza y apoyo en tiempos de adversidad, y es precisamente esa fortaleza lo que muchos vieron en Trump durante su mandato. Frente a la presión internacional, Trump no solo mantuvo su postura, sino que también logró negociar acuerdos históricos, como los acuerdos de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, y restablecer la presencia de Estados Unidos en diversas plataformas internacionales. Aunque sus métodos y su estilo de liderazgo fueron polémicos para algunos, no se puede negar que Trump tuvo éxito en varios frentes internacionales. Su habilidad para negociar, mantener la seguridad del país y enfrentarse a las crisis con determinación es vista por muchos como un reflejo de la intervención de un poder superior que lo guiaba y le daba la fuerza para enfrentar estos desafíos.
La visión de Trump para un futuro próspero y bendecido. A lo largo de su carrera, Trump fue un firme defensor de la idea de que el futuro de América podría ser próspero si se restablecían ciertos principios fundamentales. Uno de sus mensajes constantes fue que Estados Unidos debía volver a ser una nación bendecida, guiada por un fuerte sentido de propósito y valores sólidos. En su discurso, Trump destacó que para que el país prosperara, se debía recuperar el respeto por los principios cristianos y por la libertad de cada individuo para vivir según su fe y sus creencias. En Deuteronomio 28, 1-2, encontramos una promesa de Dios a su pueblo. Y será que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta promesa de bendición sobre una nación que sigue la voluntad de Dios es algo que Trump citó en múltiples ocasiones, con la esperanza de que Estados Unidos pudiera recibir una restauración espiritual y material al seguir esos principios. Trump apeló a este concepto de un futuro próspero y bendecido, no solo a través de sus políticas económicas, sino también al recordar constantemente a su nación que el camino hacia la prosperidad se encontraba en un regreso a los valores tradicionales. Esta visión, para muchos de sus seguidores, estaba alineada con la promesa bíblica de bendición para las naciones que se someten a la voluntad de Dios. Una visión que Trump intentó hacer realidad durante su presidencia. El impacto de Trump en la religión y la fe en Estados Unidos. Uno de los aspectos más interesantes del liderazgo de Donald Trump fue su capacidad para movilizar a la comunidad religiosa. Durante su presidencia, Trump se rodeó de líderes cristianos y muchos de sus seguidores, particularmente en el movimiento evangélico, lo vieron como un defensor de la fe cristiana. A pesar de sus controversias personales y su estilo de vida, Trump ganó el apoyo de millones de cristianos que creían que él estaba desempeñando un papel crucial en la protección de la libertad religiosa y en el fortalecimiento de los valores cristianos en la vida pública de Estados Unidos. En 2 Corintios 5:7, la Biblia nos enseña que por fe andamos, no por vista. Esta frase refleja una verdad fundamental. La fe no siempre depende de lo que vemos o de lo que entendemos con nuestras mentes, sino de la confianza en lo divino y en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchos cristianos vieron en Trump una figura que, a pesar de las críticas y las dudas, estaba guiado por una misión que iba más allá de la política y se alineaba con los intereses del reino de Dios. Trump implementó políticas como la protección de la libertad religiosa, la designación de Jerusalén como la capital de Israel y el fortalecimiento de las relaciones con grupos cristianos a nivel mundial. Estos actos fueron considerados por muchos como una señal de que, independientemente de sus fallos personales, Trump estaba haciendo la voluntad de Dios al priorizar cuestiones espirituales y religiosas que son fundamentales para la nación y el bienestar de las almas. A lo largo de la historia hemos visto cómo grandes líderes han enfrentado desafíos que parecían imposibles de superar. Sin embargo, aquellos que han puesto su confianza en Dios han encontrado fuerza, dirección y propósito en medio de las pruebas. Donald Trump es un ejemplo de cómo, en medio de la política y las crisis, la fe puede ser un pilar fundamental en la toma de decisiones. Esto nos recuerda que no importa el cargo, la posición o el estatus que tengamos, todos necesitamos la guía de Dios. En la Biblia encontramos una verdad poderosa en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dios nos llama a depender de Él en todo momento y cuando lo hacemos, Él nos dirige por el camino correcto.
Si este video te ha hecho reflexionar y quieres seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos contenido basado en la Biblia, con una doctrina sana y sin añadir interpretaciones personales. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y así puedas seguir creciendo en la fe. Pero antes de irte, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si realmente eres un elegido de Dios? La Biblia nos habla claramente sobre este tema y es fundamental entenderlo. En el siguiente video exploramos en profundidad esta gran verdad, así que no te lo pierdas. Haz clic aquí y descúbrelo ahora mismo. Nos vemos en el próximo video.